Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar siempre contigo. Bajo tus alas me quiero quedar. Yo quiero estar. Queridos hermanos y hermanas, sean ustedes bienvenidos a este su programa, El Buen Samaritano. Como todos los días lunes, estamos aquí en el 88.1 FM, Radio La Voz de María, desde Guayaquil, Ecuador, para el mundo entero. Nos ponemos en la presencia del Señor. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Queridos hermanos, en Radio La Voz de María trabajamos para que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo llegue a cada rincón del país, y para poder lograrlo necesitamos de su valiosa ayuda y de esta forma poder crecer juntos y cumplir con la misión que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y de hacer discípulos a todas las naciones. Mateo capítulo 28, versículo 19. De tal forma, queridos hermanos y hermanas, les pedimos que nos continúen ayudando para seguir evangelizando a través de las cuentas que tiene Radio La Voz de María, en el Banco de Guayaquil, en la cuenta de ahorros número 1531-1139, o en Produbanco, en la cuenta corriente número 1049-161000, o en el Banco del Pichincha o mi vecino, en la cuenta de ahorros número 2204829569, todo a nombre de Ramorza, Ramor S.A. con el RUC 09 90 88 83 02 001. Desde ya muchísimas gracias, que el Señor les multiplique. Además, existe otra forma de poder ayudar a esta su emisora favorita, entrando en la página web de nuestra radio, que es el www.lavozdemaria.es, donde usted podrá encontrar un enlace para sus donativos a través de tarjeta de débito o crédito. Es un servicio ágil y seguro. Además, Radio La Voz de María los invita a participar del Gran Bingo Mariano y Comida Criolla a favor de tu radio favorita, con un primer premio de $1,000, con sorpresas, rifas y muchos premios más, a realizarse el sábado 28 de septiembre desde las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Unidad Educativa Pasionista en la calle Simón Bolívar y Avenida Libertador, junto a la parroquia Santa Gema. Toda tabla de bingo tiene un valor de $15 y todo menor paga su entrada. Para más información, al 259-8860. Además, Radio La Voz de María los invita a participar por el Día de San Benito a la jornada de Sanando las Heridas del Alma con el Padre Charlie García. Este jueves 11 de julio, es decir, la semana que entra, desde las 3 de la tarde hasta las 5, en la Capilla Espíritu Santo, ubicada aquí en las instalaciones de la radio, con una aportación de $15, incluye kit para bendición. Para más información, al 259-8860 o al WhatsApp al 09682-900. Además, Radio La Voz de María los invita a participar del primer encuentro de mujeres genuinas y con propósito. Descubra lo que su corazón necesita, con conferencistas invitados, a realizarse el sábado 3 de agosto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Santuario de Schoenstatt, aquí en la ciudad de Guayaquil, con una donación de $20. Incluye refrigerio. Así que ya lo saben, queridas hermanas, están todas invitadas para esta gran charla, este gran encuentro de mujeres con una visión psicológica integral de la mujer, una nueva oportunidad de vida y para restaurar su relación con Dios. Así que están cordialmente todas invitadas. Además, Radio La Voz de María los invita a participar de la gran peregrinación al santuario del Jardín del Cajas para visitar a nuestra querida Madre Virgen María, guardiana de la fe. El sábado 24 de agosto, desde las 6 de la mañana, salida aquí en las instalaciones de la radio, con una aportación de $25. Para más información, al 259-8860 o al WhatsApp al 09682-900. Radio La Voz de María, siempre junto a usted. Como todos los días lunes, aquí estamos en el programa El Buen Samaritano. Quienes habla el Dr. Wilson Dreg. El día de hoy tenemos un programa netamente espiritual. Estamos haciendo un programa especial el día de hoy porque el mes de julio, como ustedes, queridos hermanos y hermanas, saben, es un mes dedicado a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene que ver mucho con la salud espiritual, la salud física. Nosotros deberíamos de comprender y saber el poder que tiene sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, el invocar a la preciosísima sangre de Jesús, poder sellarnos con ella
y de esta forma obrar maravillas en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra familia. Y para eso tenemos a un invitado el día de hoy que se encuentra en la ciudad de Medellín, en nuestra querida hermana República de Colombia. Él se llama Mauricio Osaeta, y pues él es hermano católico, él es predicador católico, y él nos va a dar una charla de discernimiento para poder de esta forma comprender ese poder sanador de la sangre de Jesús y poder de esta forma aplicarlo en nuestras vidas. Muy buenas noches, querido hermano Mauricio. Muy buenas noches, Wilson. Muy agradecido por esta invitación a compartir hoy esta charla sobre la devoción de la preciosísima sangre de Jesucristo. Un saludo para ti y para todos los que escuchan la voz de María. Yo, de hecho, esa Virgen que mencionaste hace un rato, la Virgen del Cajas, la guardiana de la fe, tuve la inmensa alegría de conocerla, porque cuando estuve dando conferencias en Guayaquil hace un par de años me llevaron. Así que conozco esa vocación, le tengo mucho cariño. Y cuando di conferencias en Guayaquil, la Virgen que me prestaron y que nos acompañó durante todo el evento fue la guardiana de la fe. Así que me alegra mucho que la hayas mencionado. Le tengo cariño especial a esa vocación que además había sido predicha tantos siglos antes, tanto tiempo antes, por la Virgen del Buen Suceso, ¿no? Así es, claro que sí. Bueno, están cordialmente invitadas todas las hermanas y también los hermanos a hacer la peregrinación ahora el sábado 24 de agosto. Desde el punto de vista teológico, querido hermano Mauricio, la palabra de Dios, la sagrada palabra de Dios, nos habla sobre el poder de la sangre, ¿verdad? La sangre del Cordero, tanto en el libro del Éxodo, digamos en el Pentateuco, y también en los Evangelios nos habla sobre ese poder sanador y esa misericordia que se derrama a través de la sangre de Jesús, que es el Cordero Inmaculado de Dios. Desde el punto de vista teológico, querido hermano Mauricio, ¿cuál es la enseñanza en base al poder de la sangre de Jesús? La sangre de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. No tenemos salvación ni acceso a la vida eterna, sino por y gracias a través de la sangre de Cristo, que es el precio de nuestra redención y lo que nos permite ser salvos e hijos del Padre. En la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el apóstol San Pablo dice que fuimos rescatados con sangre. El pueblo de Dios fue rescatado por sangre al precio de la pasión de Cristo y con su preciosísima sangre derramada por nosotros. Por eso el apóstol San Pablo nos llama carísimos. En varias oportunidades, en varias cartas, él nos dice: carísimos, ¿no sabéis que habéis sido comprados al precio de la sangre de Cristo? Es decir, todos nosotros le costamos a Dios un precio infinito. ¿Cuál es ese precio infinito? El precio de su sangre. Eso es lo que Dios pagó por cada uno de nosotros, y por eso el Espíritu Santo nos llama carísimos a través de San Pablo. Claro, carísimos porque fuimos comprados a ese valor, a ese precio infinito. Entonces, es para nosotros nuestra única esperanza de salvación, es el precio de nuestra redención, y también nos sirve, y eso lo vamos a explicar en el día de hoy, como una marca de pertenencia a Dios. La sangre de Cristo es la que nos hace formar parte del pueblo de Dios y nos hace dignos de ser llamados hijos de Dios en Cristo Jesús. Entonces esa es la base de la respuesta a tu pregunta. Y como mencionaste también el Antiguo Testamento, ahí aprovecho para enlazarlo con el Éxodo, porque hay una cosa que ocurrió allá que es figura, sombra de lo que a futuro vendría a representar el rescate a través de la sangre de Cristo. Recordemos que el pueblo estaba viviendo oprimido como esclavo en Egipto, y le llega ese mensaje, esa esperanza de ser rescatados a través de Moisés, que era el enviado o el instrumento elegido por Dios para rescatar al pueblo. Y a través de Moisés, Dios le da a su pueblo una instrucción. Para ser rescatados debían inmolar un cordero sin mancha, comerlo sin romperle los huesos, tenía que comerlo de alguna manera muy específica, o sea, vestidos, con las sandalias puestas, el cinturón ceñido, como quien va de partida, o sea, como quien se le acabó el tiempo de espera y llega el momento del cambio, de la salida. Era una actitud
de rescatado, de que vas a ser rescatado. Pero la instrucción también decía que tenías que tomar la sangre de ese cordero inmolado y marcar las 2 jambas y el dintel de la puerta, es decir, 3 puntos de sangre. Y dice el Éxodo que las casas que pusieron esa marca de sangre no fueron tocadas por el exterminador. El exterminador pues representa a Satanás, y el exterminador tenía el permiso de Dios de hacer daño a todas las familias que no tuvieran esa marca. Entonces, ¿qué significaba esa marca de sangre en el Éxodo? Un símbolo de pertenencia a Dios. La familia sellada era propiedad de Dios, y Dios lo que es suyo lo cuida, lo resguarda, lo rescata. Entonces, quien obedeció todos estos preceptos fueron liberados y terminaron al otro lado del Mar Rojo, con lo que la Biblia llama el cántico de Moisés, que es el cántico de acción de gracias a Dios por haber sido rescatado. Ahora, el apóstol San Pablo... Bien explicado, y realmente nosotros debemos de siempre tener una enseñanza en base primero a lo que dice la palabra de Dios, y esa fusión entre lo que es el espíritu y la carne tienen que ir de la mano. Siempre nosotros, al hablar de sanación, debe de ser una sanación no solamente del cuerpo, ¿verdad? A veces nosotros como médicos, bueno, en mi caso yo soy médico, todos los que me conocen, los pacientes, digamos, quieren: doctor, sáneme porque me duele la rodilla, doctor, sáneme porque me duele, digamos, no sé, me duele la cabeza, doctor, sáneme porque me duele el estómago, ¿verdad? Y entonces el doctor le receta, le puede recetar para el dolor, para un paracetamol, un ibuprofeno, para el dolor de cabeza, para el dolor de hueso, para el dolor de estómago, omeprazol, pero bueno. Pero cuando nosotros, los bautizados católicos, ¿cuándo, en qué momento nosotros decimos: Señor, sana mi espíritu en oración? Cuando recurrimos al mejor de los médicos, que es Jesús, le decimos: Señor, está enfermo mi espíritu. Mi espíritu, el espíritu que yo tengo, no perdona mi pasado, no perdona a las personas que me han hecho daño. Mi espíritu está enfermo, Señor, porque yo guardo rencor con las personas desde hace mucho tiempo. No perdono a mi esposo, o a mi ex esposo, o a mi ex esposa. No perdono a los que me defraudaron en la vida. No perdono, a veces no nos perdonamos ni a nosotros mismos. Entonces, esa falta de perdón lleva a una enfermedad espiritual. También hay personas que son muy egoístas, y personas que son avaras, y personas que no tienen el sentido de lo que es la misericordia al prójimo. Entonces, también el alma se enferma. ¿Y por qué estoy hablando de aquello, relacionándolo con su tema? Porque el poder sanador de Jesús, no solamente que va a sanar mi alma, mi espíritu, sino que teniendo el alma y el espíritu sano, es decir, en gracia de Dios, pues obviamente vamos a tener como resultado también un cuerpo, y no solamente el alma, sino también un cuerpo en buen estado. Porque muchas enfermedades físicas son causas, son consecuencia de enfermedades espirituales. Y las enfermedades espirituales van de la mano con la falta de perdón, la falta de pedir perdón a Dios, la falta de perdonarnos a nosotros mismos. Y la iglesia como tal nos abre los brazos a través de los sacramentos. Y es a través de los sacramentos que nosotros podemos recibir el perdón de Dios, a través del sacramento de la reconciliación, y a través de la Eucaristía recibimos el cuerpo y la sangre de Jesús, que es la sanación completa, porque tiene que haber para hablar de salud, no solamente de salud mental, salud física, sino también salud del alma, salud psicológica, emocional, pero salud del alma. Entonces, el poder de la sangre de Jesús. Y este poder de la sangre de Jesús, querido hermano Mauricio, es el que necesitamos en esta era, podríamos decir, en este tiempo. Podríamos decir que es el final de los tiempos. No lo digo yo solamente, sino que inclusive han habido videntes, como por ejemplo Bernabé, que se encuentra en Nigeria, un vidente, que el Señor habló con él sobre la importancia de la devoción de la sangre de Jesús. ¿Qué nos puedes decir al respecto, querido hermano Mauricio? Entonces, para contestar a tu pregunta, lo enlazo con lo que estaba diciendo antes, ¿no?
tenemos prefigurado el poder de la sangre de Cristo en un evento histórico que es con la sangre de corderos animales, y el que cumplió la instrucción pues fue rescatado. Entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice al principio, desde el versículo 1, explica el apóstol San Pablo, que todo lo que les ocurrió a ellos allá en Egipto y en el Éxodo es sombra y figura de lo que iba a suceder a futuro. O sea, es como una enseñanza, una pedagogía para lo que iba a acontecer en el futuro. Entonces ahora lo enlazo con lo que realmente es la sangre de Cristo, que es la verdadera rescatadora, no es la verdadera sanadora, como estabas bien diciendo, Wilson. Entonces, que esa enseñanza del Éxodo lo que nos habla es de un rescate futuro. Ese rescate futuro está tanto en los evangelios como en el Apocalipsis. Estamos hablando específicamente de la parucía, que es el rescate final y definitivo. Y el rescate final y definitivo justamente se basa en la sangre de Cristo, en que estemos sellados. Entonces, ¿cómo nos reveló el Señor este misterio? A través de Bernabé, el vidente que acabas de mencionar. A partir del 5 de julio del año 1995, se llevó a cabo una primera manifestación de Cristo, una primera revelación privada a Bernabé. Él era un estudiante de ingeniería, y el 5 de julio de 1995 él estaba en una capilla haciendo adoración eucarística y se le presenta a Jesús con este semblante, es decir, llorando, sudando y sangrando, ¿no? Con este rostro tan triste, con coronado de espinas, y le dice: Bernabé, consuélame, Bernabé, adora mi preciosísima sangre. Es decir, la primera vez que Bernabé ve al Señor solamente le transmite esos dos mensajes: consuélame y adora mi preciosísima sangre. No fue sino hasta 18 meses después, es decir, 1 año y medio más tarde, que comenzó ya a darle todos los mensajes que son los que están recopilados en este libro que les estoy mostrando. O sea, en el libro que tiene todos los mensajes que recibió Bernabé. Y ahí nos habla de esta Pascua final, de este rescate final. Y a ejemplo del Éxodo, de lo que estaba comentando antes, todo aquel que sea sellado con la sangre de Cristo va a ser liberado, rescatado, como ocurrió en el Éxodo. Entonces, ¿cuál es el sello? ¿Cuál es la sangre que realmente nos rescata? Pues la de Cristo. Ya no estamos hablando de la sangre de un animal, de un cordero, como ocurrió en el tiempo de Moisés, sino que es la verdadera sangre de Cristo la que nos sella como pueblo de Dios y la que nos marca como hijos que van a ser rescatados por Dios. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero es lo básico que tú mismo estabas comentando antes, Wilson. Obviamente lo primero es la conversión, la vida en estado de gracia y los sacramentos. Pero sabemos que el mayor de los sacramentos, de los 7 sacramentos, el mayor de ellos es la Eucaristía. Porque los otros 6 sacramentos son cosas que Dios nos da. En cambio, la Eucaristía no es algo que Dios nos da, sino que es Dios dándose a sí mismo. Nos da su cuerpo y su sangre como alimento para nuestra vida eterna. Y ese cuerpo y sangre de Cristo, que es la Eucaristía, es lo que nos sella como hijos de Dios, hijos adoptivos en Cristo, y como miembros del pueblo de Dios. Entonces, la devoción de la sangre de Cristo es una devoción para que entendamos que no vamos a ser rescatados sino en virtud de la sangre de Cristo, es decir, gracias a la Eucaristía. ¿A qué nos lleva la devoción esta que nos dio Jesús a través de Bernabé? Pues a consagrarnos a la sangre de Cristo de una manera especial. Para eso tenemos que hacer Getsemaní todos los jueves. Son 10 oraciones que se hacen los jueves, siempre comenzando a las 11 de la noche. Son 10 oraciones, se terminan aproximadamente hacia las 3 de la mañana. Hay muchos que dicen que eso es muy fuerte, que es muy difícil. Pues sí, pero también son enormes las gracias que se reciben para todos los que hacen Getsemaní y se consagran, porque quedan sellados con la sangre de Cristo. Y así pues, como he dicho al principio, como miembros del pueblo de Dios, como hijos de Dios que están esperando la liberación o rescate. Entonces no es una devoción más como tantas otras que tiene la iglesia. Yo podría afirmar que es la más grande e importante de todas las devociones, porque no hay nada en el universo entero de mayor valor que la sangre de Cristo. No hay nada que tenga mayor precio y mayor valor. Entonces la pregunta sería muy interesante, Wilson, y es, si es la más importante de las devociones, ¿por qué Dios la revela de última? O sea, ¿por qué el cielo la revela después de todas las otras? Uno podría decir, pues si es la más importante,
el cielo la pudo haber revelado hace 5 siglos, o 10 siglos, o 15 siglos, o en cualquier otro momento. Pues hay una respuesta muy interesante. Dios la revela justamente en este momento, es decir, a final del siglo XX y a principios del siglo XXI, para hacernos entender que la parusía, es decir, el rescate, está muy próximo. O sea, para hacernos entender que faltan muy pocos años, muy poco tiempo, para que Cristo regrese a la tierra en gloria y majestad para completar la redención, con esa segunda venida que conocemos como parusía. Entonces, la devoción fue dada ahora para hacernos entender que la parusía está muy próxima, que Cristo está por regresar al mundo, aunque la mayor parte de la gente no lo sepa o no hable de eso. Es una realidad, Wilson, y cada vez más gente se ha dado cuenta, tanto en nuestra amada Iglesia Católica, como también muchos otros hermanos cristianos separados, evangélicos, protestantes, lo que sea, que también ya han comenzado a comprender que el retorno de Cristo está muy próximo. Y hay una segunda razón por la cual el cielo la dejó para ahora, para el final de los últimos tiempos, es decir, para los años previos o el momento previo a la parusía. Y es que en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 675, 676 y 677, está predicha la pasión de la Iglesia Católica. Lo que dice el Catecismo es que la Iglesia tiene que pasar por todos los mismos pasos que pasó el Señor en su pasión. Es decir, nuestro Señor fue traicionado, vendido por 30 monedas, entregado a sus enemigos, condenado a muerte, flagelado, coronado de espinas, tuvo que subir al Calvario con la cruz a cuestas y finalmente crucificado y asesinado. Lo que dice el Catecismo es que la Iglesia tiene que pasar por todos esos mismos pasos. Cuando Jesús nos pone a hacer Getsemaní a partir del año 1997, gracias a esta revelación que nos llegó por vidente Bernabé, lo que nos está diciendo es: hijos míos, acompáñenme en Getsemaní, porque acaba de comenzar o está comenzando en este momento la pasión de la Iglesia Católica. Porque si la pasión de Cristo hace 2000 años comenzó en Getsemaní, él orando en el huerto de los olivos, entonces la pasión de la Iglesia Católica 2000 años después tenía que comenzar también en Getsemaní. Entonces Jesús no nos pudo poner a hacer Getsemaní antes, sino ahora, para que entendamos que este es el momento en que tenemos que velar como Santiago y Pedro y Juan. ¿Para qué? Jesús se lo dijo a ellos: velad para que no caigan en la tentación, para que no caigáis en el momento de su prueba. Recordemos que ellos no velaban, sino que se durmieron, y cuando vino la prueba, pues no la pasaron. Por eso fue que Pedro, el buen Pedro, lo negó, porque él no veló, se echó a dormir, o sea, no entendió la importancia de velar con Jesús en Getsemaní. Si nosotros entendemos, Wilson, la importancia de obedecer a Cristo hoy, ahora, es decir, de acompañarlo en Getsemaní los jueves, para que no caigamos cuando venga la hora de la prueba, porque tú y yo y todos los que están escuchando este programa, todos los católicos, todos los cristianos, vamos a ser probados, vamos a ser tentados para otra vez negar a Cristo, traicionarle, darle la espalda, o para que digamos no lo conozco, como le pasó al buen Pedro. Para evitar que nos pase eso y que no caigamos en esa prueba, no le fallemos al Señor cuando seamos tentados de rechazarlo, tenemos que hacer Getsemaní los jueves. Una vez que se han hecho los 6 meses de Getsemaní, viene el acto de consagración a la sangre de Cristo. En ese acto de consagración se te entrega un crucifijo especial, que los que están viendo el programa, los que lo vean grabado pueden verlo, lo tengo aquí atrás. Es muy parecido a los crucifijos de católicos de siempre, pero es mucho más crudo, o sea, es más parecido a como realmente quedó el Señor. Los que han visto la película La Pasión de Cristo, la de Mel Gibson, se habrán dado cuenta que el Señor no quedó como se ve en las iglesias o en las películas antiguas. No, el Señor quedó destrozado, o sea, cada centímetro cuadrado de su cuerpo quedó llagado y cubierto de sangre y destrozado. Se hicieron un desastre con su carne, con su cuerpo y con su cabeza y con su rostro. Entonces, el crucifijo agonizante, como se le llama al de la devoción, es mucho más parecido a la realidad, o sea, cómo verdaderamente quedó nuestro Señor luego de su coronación de espinas, de su flagelación y de su crucifixión. Entonces, el día de tu consagración, Jesucristo mismo te entrega el tuyo, es personal, te lo entrega a través de las manos de su sacerdote, que es su ministro sagrado, pero es Jesús, a través de sus manos de su sacerdote, quien te dice: recibe de mí este crucifijo, y te lo dice como un arma, te dice: este crucifijo es tu protección y es tu arma, con esta arma vencerás. Como tú estabas comentando hace un momento, Wilson, no solo el poder de la sangre de Cristo como sanadora,
también lo mencionaste como protección, tanto física como espiritual. Pues es exactamente como tú lo estabas explicando, porque esta devoción, esta consagración y este crucifijo representa para el consagrado y para su familia las dos cosas, es decir, representa protección espiritual contra posesiones, contra contaminaciones, contra cualquier manifestación de espíritus malignos, pero también representa protección física para la familia que con fe se haya consagrado a la sangre de Cristo y tenga este crucifijo como un arma contra lo espiritual y un arma contra lo físico. O sea que consagrarse a la sangre de Cristo no es algo opcional. Y ya que me das la oportunidad de comentarlo brevemente en este espacio, en La Voz de María, quiero que los que escuchan les quede claro el siguiente mensaje. No es opcional. No es que si usted quiere se consagre y si no, no importa, sigue con otras devociones. No, consagrarse a la sangre de Cristo es indispensable para ser liberado, protegido y rescatado, así como vemos en el Éxodo que el que no cumplía la orden de sellar su puerta con la sangre del cordero inmolado, el cordero pascual, no iba a ser protegido del exterminador y no iba a ser rescatado. En este momento es igual y ese mensaje es fundamental. Creo que el mensaje más importante de esta llamada es ese. El que no se consagra a la sangre de Cristo no queda suficientemente marcado, protegido, sellado para poder afrontar lo que se viene y no va a tener la fuerza, el valor espiritual para no fallar al Señor, ni está preparado en obediencia a Dios para ser rescatado por Cristo en su parusía, en su segunda venida. Entonces exhorto, llamo amorosa y caritativamente a todos los que escuchen este programa a seguirlo. En mi página web www.yalleganuestraliberacion.com o en mi canal de YouTube homónimo, Ya Llega Nuestra Liberación, van a poder ver los videos donde explica la devoción, cómo consagrarse, cómo se hace Getsemaní. Yo les puedo ayudar con personas contacto en los 20 países donde trabajamos, donde hemos logrado consagrados, tenemos contactos que nos ayuda con la consagración local, con los sacramentales y con el sacerdote que les puede ayudar. Hemos hecho consagraciones en varios lugares de Ecuador, en Quito, en Guayaquil y en otras partes. O sea que yo tengo cómo ayudarles con amigos o contactos locales a que consigan los sacramentales y a que se consagren. Tenemos sacerdotes en todos los países que trabajamos nosotros, que son 20, que nos ayudan con las consagraciones. Sacerdotes que ya saben cómo se hace el acto de consagración, que se hace una misa votiva de la sangre de Cristo y que tienen pues la gentileza de ayudar a las personas a consagrarse. También se puede ser compartido mi correo electrónico o mi página web para que yo les ayude en lo que necesiten de información, personas contactos, sacramentales o en conseguir un sacerdote. Pero por favor, háganlo. Yo les voy a compartir los videos que dan mucha más explicación que la que se puede hacer en un pequeño programa de radio para que vean con más detalle qué es la sangre de Cristo, por qué es necesario consagrarse y cómo se hace para consagrarse. Muy bien, claro, muchas gracias por la explicación. Hermano Mauricio, pero quizás hay muchas personas que también piensan en sus familiares fallecidos, quizás tienen algún familiar, bueno, uno siempre apela a la misericordia de Dios y espera que un familiar esté en el purgatorio. ¿Cómo la sangre de Cristo puede aliviar también las penas temporales de las almas que se encuentran purgándose, que están en este proceso de purificación? Y la otra pregunta es, la Virgen María también, ¿qué rol desempeña en esta devoción? Porque, bueno, desde el punto de vista médico, voy a hablar como médico ahorita, toda embarazada está conectada con su hijo, con el feto, el embrión, a través del cordón umbilical. A través del cordón umbilical, pues se transmite todo lo que es la sangre, porque el cordón umbilical tiene arteria, tiene vena, y obviamente se transmiten lo que es los alimentos y todo lo que también el bebé desecha, también obviamente es a través de esa comunión que hay entre la mamá y el hijo, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues debemos saber que la Virgen María tuvo durante 9 meses a nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y entre ellos existe una comunión estrecha, una unión estrecha, no solamente a través del cordón umbilical de los 9 meses, sino también
que ellos comparten el mismo corazón que late, ese sagrado corazón que ya el mes de junio lo recordamos, y el corazón de María, que es un corazón inmaculado, un corazón noble, igual al de su hijo. Entonces, ¿por qué no podríamos decir o especular que la misma sangre de Jesús es la misma sangre de María? Porque acordémonos que nosotros los seres humanos tenemos diferentes tipos sanguíneos, ¿no? Hay los que son O positivo, otros que son negativo o negativo, otros que son AB. Bueno, existen diferentes tipos de grupos sanguíneos, pero pienso yo que la madre y el hijo están unidos a través de ese vínculo amoroso, hasta tienen el mismo espíritu, la misma alma, el mismo amor, el mismo corazón, la misma sangre. Entonces, ¿cuál sería el rol de María? La pregunta de nuevo. Y también, pues, ¿cómo se aliviarían también las penas en el purgatorio? No sé si podríamos decir o atrevernos a decir que la sangre de Jesús también es derramada en aquellas almas que están purgándose. Serían dos preguntas. Sí, voy a comenzar primero con la primera que hiciste, la primera que planteaste. Cuando hacemos el semaní los jueves, entre todas las oraciones que hacemos, muy importantes, algunas están relacionadas con justamente aprovechar el poder de la sangre de Cristo para la liberación de las almas del purgatorio. Es decir, hay oraciones muy potentes, muy importantes, que tienen que ver con eso, la sanación, la purificación y la liberación de las almas del purgatorio, que esa es una de las tantas cosas para la que sirve esta poderosísima arma celestial, este gran don divino que es la sangre de Cristo. Pero antes de pasar a la segunda pregunta, quiero también acotar algo muy interesante. Una de las cosas que hacemos los jueves en las oraciones de Getsemaní es bautizar a los bebés abortados. La Iglesia Católica dice que todos los sacramentos requieren 3 condiciones para que se puedan impartir de manera válida. Las condiciones son materia, forma y ministro. Materia, forma y ministro. En cada sacramento cambia el ministro. En muchos casos es el sacerdote, pero en algunos casos el ministro puede ser no el sacerdote. Por ejemplo, de manera extraordinaria, en un bautismo, el ministro que lo imparte puede ser un laico. Todo laico seglar tiene la potestad para bautizar en manera extraordinaria. En manera ordinaria siempre debe el sacerdote. Pero cuando un bebé se está muriendo y no hay un sacerdote presente, cualquiera de nosotros lo puede bautizar, ¿no? Siempre y cuando respetes, tú eres el ministro en ese caso y tú tienes que respetar la materia y la forma. La forma son las palabras correctas para bautizar y la materia es el agua y el aceite, ¿no? Lo que se utiliza en un bautismo. Entonces, tú, si respetas las 3 cosas, estás potestado por la Iglesia para bautizar en casos excepcionales. ¿Por qué lo menciono? Porque una de las cosas que se revela a través de Bernabé y de esta manifestación de la devoción de la sangre de Cristo dada en Nigeria es que nosotros estamos llamados a bautizar a los bebés abortados. El ministro lo hace la persona que está haciendo esa oración de bautismo a los bebés abortados. La forma son las palabras de bautismo. Te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la materia es el agua con el que lo bautizas. ¿Cuál es el agua con el que se bautiza? El bebé es bautizado con el agua que salió del sagrado costado de Jesús. Es agua mezclada con sangre. Una de las razones teológicas interesantes de estudiar, de analizar, por la cual salió no solo sangre, sino agua y sangre del costado de Cristo, es porque de ahí brotan los 7 santos sacramentos. Entonces, el agua que sale del costado de Cristo iba a tener una necesidad fundamental en este tiempo histórico nuestro, y es que Dios sabía que un día venía lamentablemente el horroroso y masivo crimen del aborto. Dios dispuso desde mucho antes de que se inventara el aborto una manera para bautizar a los bebés abortados, porque ellos no pueden ir al cielo sin bautismo, no pueden, pero tampoco merecen la condenación eterna porque ellos no pecaron. Entonces ellos quedan en una especie de limbo esperando ser bautizados. ¿Cuál es la manera en que son bautizados? Son bautizados a través de las oraciones que se llaman de bautismo de deseo, bautismo de intención. Y el ministro es el que reza la oración. La forma son las palabras de bautismo que decimos cuando hacemos la oración. Y la materia, que sin la materia no quedan bautizados,
es el agua y sangre que salió del costado de Cristo. Así que también la utilizamos para bautizar a los bebés abortados. Imagínate, es que la sangre de Cristo es nuestra salud y nuestra salvación y resuelve todos los casos. Resuelve el caso que mencionaste al principio de las almas del purgatorio, resuelve el caso de los bebés abortados y resuelve el caso de todos los pecadores que se pueden convertir y sanar a través de la sangre de Cristo, obviamente mediando su conversión. Entonces ahora sí paso a la segunda pregunta sobre el rol de María en el tema de la consagración a la sangre de Cristo y en la salud, en la salvación que nos llega a través de la sangre de Jesús. Hay una cosa muy importante que tú dijiste ahora y la voy a refrendar y apoyar tu comentario, nada más y nada menos con la frase de un santo, obispo y doctor de la iglesia. Me refiero específicamente a San Agustín. Hay una frase importantísima y maravillosa de San Agustín de Hipona que muchos no conocen y para el que no la sepa, pues ya a partir de hoy la puede por su propia cuenta investigar y confirmar. Es la siguiente: cuerpo de Jesús, cuerpo de María, sangre de Jesús, sangre de María. O sea, ya este santo y doctor de la iglesia en el siglo V se había dado cuenta que Jesús y María comparten la misma sangre. Porque como tú muy bien decías y lo explicaste desde el punto de vista médico, no es que un porcentaje de la sangre es de la madre y otra es la del feto. No, es la misma sangre que circula entre los dos y comparten. Por eso es que se ha demostrado, incluso científicamente, que la sangre de Jesús es la misma sangre de María. Eso que ya había dicho en el siglo IV San Agustín, se pudo comprobar en el final del siglo XX o principio del siglo XXI a través de muestras de sangre de la Santísima Virgen María. Yo no sé si tú conoces, Wilson, o si alguno de los oyentes conoce la maravillosísima Mariofanía de Puerto Rico que se llama Santa Montaña. Es una de las más lamentablemente desconocidas pero importantes manifestaciones de la Santísima Virgen María de todos los tiempos. O sea, desde su primera aparición o manifestación que fue en Santiago, ¿no? A Santiago en Zaragoza, a orillas del Ebro. Desde esa primera manifestación o mariofanía a Santiago Apóstol en Zaragoza, pocas han habido tan grandes y tan importantes como esta que refiero, que es la de Santa Montaña en Puerto Rico, que comenzó el último año del siglo XIX y en los primeros 9 años del siglo XX, es decir, hasta 1909. Pues uno de los resultados de esa maravillosa manifestación mariana de Puerto Rico, repito, su nombre es Santa Montaña, la Virgen dejó como legado muestras de su sangre. Yo conozco personalmente al sacerdote que fue encargado de llevar a cabo la investigación de Santa Montaña, a entrevistar a las personas que quedaban vivas, que habían sido testigos oculares de Santa Montaña, y como parte de la investigación también se hicieron los análisis científicos de la sangre que la Virgen María dejó como legado, como prueba, como señal de autenticidad del misterio de Santa Montaña en Puerto Rico. Con lo cual, lo que tú afirmaste antes y que ya había dicho solemnemente, ¿no?, en el siglo IV o V, San Agustín de Hipona, que la sangre de Jesús es la misma de María, pues se pudo confirmar científicamente en laboratorios de Puerto Rico al analizar esta sangre que dejó la Virgen María y comprobar que es del mismo tipo sanguíneo que Jesús, y no solo del mismo tipo sanguíneo, porque la investigación llegó a nivel cromosómico. Hoy en día se pueden hacer no solo pruebas de tipo de sangre, sino a nivel de cromosómico, con lo cual se pudo, como también hay muestras de sangre de Jesús, de varios milagros eucarísticos, donde ha dejado él su sangre preciosísima, se pudo confirmar que es la misma sangre que la de Jesús. ¿Cómo se presenta la Santísima Virgen María a Bernabé, en Nigeria, al vidente? Se presenta bajo la advocación María la Rosa Mística. Digamos que esa es la patrona o la advocación que es la base de la devoción de la preciosísima sangre. Entonces, en estos libros de mensajes que yo comenté antes, todos los mensajes que recibió Bernabé desde el 1 de enero del año 1997 hasta el año 2015, aquí está recopilado en este libro, aquí están los casi 500 mensajes, está también no solamente Jesús, sino también la Santísima Virgen María se le presenta, así como Jesús se le presenta como Jesucristo agonizante, ella se presenta como María la Rosa Mística, Madre de Jesucristo agonizante. Y el rol de María en esta manifestación de Nigeria es fundamental, porque es a través de María que nosotros recibimos a Jesucristo como don. O sea,
Jesucristo es el mayor don que Dios nos ha dado, el mayor don. El gran don de Dios no es darnos la vida, no es darnos la tierra, no es darnos el alimento, no es darnos la naturaleza, no es darnos el universo, no. El mayor don que Dios ha dado al ser humano es darse a sí mismo en la carne a través de Jesucristo. O sea, el gran don del Padre es habernos dado a Jesús. Pero ese gran don de Jesús, que es el mayor don que Dios nos ha dado en todos los tiempos y en toda la historia, nos lo dio a través de María. Es decir, no hay Jesús sin María. No tuviéramos al Redentor sino a través del vientre purísimo y santísimo de la Santísima Virgen María. Y un libro que me encanta referir bastante se llama La Misa, Vida Ofrecida, del cardenal Albert Van Hoye. Es un libro hermosísimo porque ayuda a comprender la Santa Misa y el valor de la Eucaristía. Este cardenal nos recuerda que no solamente Jesús vino a través de María hace 2000 años, sino, mira esto importantísimo que voy a decir, Wilson, en cada Santa Misa Jesús viene en el milagro de la transubstanciación por y a través de María. Es decir, así como a través del vientre purísimo, santísimo, virginal de la Virgen vino Jesús en su primera venida y en su nacimiento, es también a través del vientre purísimo y santísimo de la Madre de Dios que en cada Santa Misa Cristo se hace presente en cuerpo y sangre en forma de Eucaristía. O sea que el vientre de María es el que nos trae Jesús en cada Santa Misa. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué significa? En línea con lo que muy bien estabas tú diciendo, tanto lo explicabas teológica como clínica y médicamente, no tenemos el don de la sangre de Cristo, sino por y a través de la Santísima Virgen María. Y no es una sangre diferente, es la misma sangre. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente cuando adoramos la sangre de Cristo, estamos adorando la sangre de María. Y cuando comulgamos con la sangre de Cristo, estamos comulgando con la sangre de María, porque la sangre de la Madre y del Hijo es exactamente la misma sangre. Con lo cual cierro la respuesta a esta bella pregunta con esta afirmación. Es tan importante Jesús como María en esta revelación, el rol de ellos, el papel de ellos, porque si bien la salud y la salvación nos llega a través de Cristo, Cristo nos llega sola, única y exclusivamente a través de María. Es decir, que nosotros somos salvados por el papel de Jesús y María. Por eso es importante María, su rol de corredentora, porque nosotros fuimos salvados gracias al Redentor, la redención, pero a través de María como corredentora. Somos salvados por el Redentor y la corredentora, y por eso es que la medalla milagrosa tiene los sagrados corazones de Jesús y María uno al lado del otro y al mismo nivel. El corazón de María traspasado por una espada y el corazón de Jesús coronado de espinas en la medalla milagrosa están al mismo nivel, uno al lado de otro. Todos los que llevamos en la medalla milagrosa, en el embés, en la parte posterior de la misma, vemos que ahí está el misterio de la corredención y de la redención actuando juntos. Primero porque la M de María está entrelazada con la cruz de Cristo, están entrelazadas la M y la cruz, pero además porque el corazón de Jesús y de María están al mismo nivel, uno al lado de otro, dándonos a entender que la redención del hombre se da por y para, por y a través de los dos, de Jesús y de María. Muy bien, muchas gracias por la explicación. Vamos a continuar. También otra pregunta que pues tengo a la mano es sobre el conocimiento de muchos hermanos al recibir la Eucaristía. La sagrada hostia, la hostia consagrada, no solamente que es la transubstanciación del cuerpo y la sangre. Nosotros recibimos lo que es la verdadera efusión de todo el cielo a través de la Eucaristía. Pero es importante también aclararle a los hermanos que cuando uno comulga está recibiendo el mismo espíritu de Jesús y el mismo espíritu de María, el mismo cuerpo de Jesús, el mismo cuerpo de María, la misma sangre de Jesús, la misma sangre de María, y está recibiendo toda la Santísima Trinidad, a todo el poder de la Iglesia. Entonces, eso de forma aclaratoria. Y también, pues, muchas personas quizás que no han escuchado el programa, quizás por tradición, por costumbre de hace muchos años, ellos
hay muchos hermanos que antes de salir de casa dicen, bueno, antes de salir de casa me sello con la sangre de Jesús. Es decir, es válido esa oración de sellamiento con la sangre de Jesús. Es válido, podríamos decir, el sellar los bienes temporales, nuestras posesiones. Es válido sellar nuestra familia y los medios de transporte que habremos de utilizar en ese día. Es válido sellar todo aquello, o necesariamente primero tiene que haber una consagración. Esa pregunta quería hacerla, porque hay muchas personas que ya sabían del poder de la sangre de Jesús y se sellaban, ¿verdad? A través de oraciones, digamos, que le encontraron en el internet, quizás en algún devocionario, pero como usted nos dice, querido hermano Mauricio, es importante la consagración. Entonces, esas eran las dos cositas que quería preguntarle. Me alegra muchísimo que hayas hecho esta pregunta, las dos, porque es muy importante aclararlas. Con respecto a la primera, el magisterio de nuestra amada Santa Iglesia Católica y Apostólica establece que cuando comulgamos con Cristo, aunque sea solamente la hostia, estamos comulgando con todo Cristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Repito, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Hay personas que creen que si la hostia no se moja en la sangre, o sea, por lo que se llama comulgar por intuición, piensa que si el sacerdote no sumerge en la hostia en la sangre de Cristo, no está comulgando con la sangre, sino solo con el cuerpo. Eso no es verdad. El magisterio de la Iglesia, y qué bueno que tú lo comentaste para yo también pues reforzar ese mismo mensaje, Wilson, que es muy importante, es la Iglesia Católica establece de manera magisterial que cuando comulgamos, aunque sea solamente la hostia, estamos comulgando también con su sangre y con su divinidad y con toda su humanidad. O sea, con él enteramente Dios y enteramente hombre. Cuerpo, sangre, alma, divinidad, enteramente. O sea, no es necesario que sea mojada en la sangre de Cristo para comulgar con la sangre de Cristo. Eso lo establece la Iglesia, eso es magisterio seguro y eso tenemos que aceptarlo como católicos. No podemos nosotros rechazar ningún dogma y nada que la Iglesia lo haya dicho de manera magisterial. Con respecto al segundo punto, es muy importante tu comentario, tu pregunta para aclararlo, porque yo también cuando salgo de viaje, cuando emprendo alguna misión, hago la oración de sellamiento con la sangre de Cristo y eso está bien. Pero, ¿qué es lo que nos enseña la devoción de Nigeria a través de los mensajes que recibimos por Bernabé? Que el sello tiene niveles. No podemos quedarnos solo en los niveles más bajos. De hecho, tenemos que aceptar, porque forma parte del magisterio de la Iglesia, que ya con el bautismo recibimos un primer sello. Claro, es un primer sello, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente el sello del bautismo? Porque es que muchos bautizados se van al infierno. De hecho, el infierno tiene miles o millones de personas selladas con el bautismo, pero de todos modos se fueron al infierno. Es decir, quien piense que el bautismo es suficiente, o sea que no hace falta nada más, está cayendo en un grave error, porque el bautismo es solamente el primer sello, el primer nivel del sello, y no podemos quedarnos ahí. Entonces, el mayor sello es con la Eucaristía, que como decía yo antes, es el mayor de todos los sacramentos, porque en la Eucaristía no es algo que Dios nos da, sino Dios dándose a sí mismo, es el don de sí. Ahora, incluso el sello más grande, con el mayor de los sacramentos, que es la Eucaristía, tiene niveles. Por ejemplo, no es lo mismo rezar la oración de sellamiento, que es la que estabas haciendo referencia, que yo también la rezo, pero viviendo en pecado mortal o sin vivir en estado de gracia. Claro que al recitarlas quedas de alguna manera sellado, pero es un sello muy pobre, muy tibio, muy poco fuerte, si no vives en estado de gracia y si no comulgas en estado de gracia. Entonces, el sello tiene niveles, eso es lo que explica la devoción. Entonces, ¿cuál es el mayor de todos los niveles? O sea, ¿cómo queda la persona sellada de manera más plena? Ese es el mensaje. Queda sellado de manera más plena si, además de vivir en estado de gracia y comulgar en estado de gracia, se consagra la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque la consagración a la sangre de Cristo
Y el cumplir con los llamados de esta devoción nos lleva a lo siguiente. Por favor, poned atención a esto que voy a decir porque es fundamental y creo que es el segundo mensaje más importante de este conversatorio. El objetivo final de esta devoción es construir dentro de nosotros un sagrario. Es lo que se llama el misterio del templo vivo de Dios. Los que se consagran a la sangre de Cristo y cumplen con sus llamados, comienza a ser Dios dentro de nosotros un sagrario vivo, que fue lo mismo que vivió la Virgen María en el siglo I, cuando todavía vivía antes de su asunción, que Dios construyó dentro de la Madre Santísima un sagrario. Eso lo explicó ella a una monja que hoy en día es incorrupta, es Sor María de Jesús de Ágreda, en su maravillosa obra Mística Ciudad de Dios. Es un libro hermosísimo, aprobado por la Iglesia y además refrendado su autenticidad por la misma incorruptibilidad de la monja, de Sor María de Jesús de Ágreda. ¿Qué cuenta María a esta monja en ese libro Mística Ciudad de Dios? Que Dios construyó dentro de María un sagrario donde Jesús guardaba la Eucaristía no solo de manera espiritual sino de manera física. A lo que estamos llamados nosotros, y es lo que nos enseña Jesús en los mensajes a través de Bernabé, en esta devoción, es que así como Dios hizo dentro de María un sagrario, quiere hacer dentro de cada uno de nosotros un sagrario, es decir, hacer de cada uno de nosotros un templo vivo, porque así Jesús puede quedarse no solo espiritualmente dentro de nosotros, sino que se puede quedar incluso de manera física. Muchos me han preguntado una pregunta similar a la que tú hiciste, similar, y es, ¿cuál es la diferencia entre solamente vivir en estado de gracia y comulgar y consagrarse a la sangre de Cristo? ¿Es lo mismo o la devoción ofrece algo más? La respuesta es que ofrece algo más, porque solamente llevar una vida grata a Dios, cumplir los mandamientos y comulgar, no te lleva a hacerte templo de Dios, o sea, no te lleva a convertirte en sagrario vivo, Cuando tú te consagras a la sangre de Cristo y le pides explícitamente, Señor, me consagro tu sangre preciosa y te pido que hagas de mi cuerpo y de mi alma un sagrario, un templo vivo donde tú puedas almacenar la Eucaristía dentro de mí, no solo espiritual, sino físicamente. Ese misterio, ¿quién lo vivió en la historia? Te voy a mencionar algunos pocos casos, pero son muy importantes, porque no solo lo vivió María en el siglo I. El primero que se tenga documentado, confirmado que vivió el misterio del templo vivo de Dios fue el obispo español San Antonio María Claret. Un día le predijo a Jesús que iba a vivir por 9 años el misterio del templo vivo en su corazón. ¿Qué significa? Significa que cuando él comulgaba, la Eucaristía salía de su esófago y se alojaba en su corazón. Y cuando volvía a comulgar, la que estaba en el corazón regresaba al sistema digestivo y la nueva se iba al corazón. Es lo mismo que le ocurría a la Virgen en el siglo I, que ella le contó, así se lo contó a Sor María de Jesús de Ágreda. Entonces, por 9 años, San Antonio María de Claret, santo y obispo español, la Eucaristía permaneció no solo espiritualmente, sino físicamente. Y ahí es donde se responde concretamente a tu pregunta, porque cualquier persona que comulga y vive en estado de gracia, después de que la hostia se consume en el sistema digestivo, lo sabes tú porque eres médico, en unos 15 a 20 minutos se consume por los ácidos gástricos, es lo normal. ¿Qué es lo que ocurre al que vive en plenitud del misterio del templo vivo? Lo que le ocurre es un absoluto milagro. ¿En qué consiste este milagro? En que la Eucaristía, antes de ser consumida por el sistema digestivo, antes de ser consumida, degradada por los ácidos gástricos, sale del sistema digestivo y se aloja en el corazón de la persona como si su corazón fuera un verdadero templo, un verdadero sagrario. Y eso lo vivió San Antonio María Claret, lo cuenta él en su autobiografía. Y la sorpresa mía cuando me puse a investigar de este tema, de este asunto tan hermoso, Wilson, es que me encontré otros santos que lo han vivido, y voy a mencionar rápidamente solamente algunos para que cualquiera pueda ponerse a investigar con más detalle. También pueden encontrar sobre esto en mi canal y en mi página web más información y más detalle, pero les voy a mencionar solamente algunos. El padre Joseph Aloysius Elacuria, cuyo proceso de beatificación está en curso, también era claretiano, porque él era sucesor de San Antonio María Claret, era de la compañía claretiana, y vivió lo mismo que el fundador, es decir, que la hostia salía de su sistema digestivo y se alojaba en su corazón como tabernáculo vivo, como sagrario vivo, y que solamente salía de ahí y regresaba al sistema digestivo
cuando volvía a comulgar, porque es como lo que hace el párroco en la iglesia. Él cuando consagra no da a comulgar las que acaba de consagrar, sino las que están guardadas en el sagrario, y las que acaba de consagrar las guarda. Así se asegura que las que están en el sagrario siempre son las más recientes. Eso es lo que narran los que han vivido este misterio, que la más reciente es la que es guardada en el corazón y la más anterior, la más antigua, regresa al sistema digestivo. Este misterio también lo vivieron Santa Clara de Montefalco, Santa Giuliana Falconeri, Santa Margarita de Città de Castello, Santa Verónica Giuliani y la beata Alexandrina María da Costa. Eso significa que estas confirmaciones que Dios nos ha dado a través de estos santos y de estos beatos, significa que es real, Wilson, es real. Significa que Dios sí puede hacer dentro de una persona un sagrario donde la hostia permanezca no solo de manera espiritual, que es lo que ya sabíamos, es lo de siempre, sino que llegue a permanecer incluso de manera física. Y cierro esta pregunta con un comentario, una profecía que dice Jesús a Bernabé. Dice lo siguiente: los sagrarios hechos por el hombre, que son de piedra, de madera o de metal, hermosos, desde que se inventaron al final del siglo I hasta ahora, esos sagrarios, esos tabernáculos físicos son temporales. Llegará un día en que Dios no existirá más su presencia eucarística en sagrarios físicos hechos por el hombre. O sea que los sagrarios hechos de mano humana llegará un día que no existirán más. Porque el objetivo de Dios no es morar para siempre en un sagrario hecho por mano humana. El objetivo de Dios, a lo que está llamado el ser humano, esa es la gran dignidad del hombre, es que Dios quiere morar en sus hijos, morar físicamente, eucarísticamente en cada ser humano que lo ame, que lo quiera vivir este misterio y que quiera ser templo suyo. Entonces es el misterio del hombre, ese es el llamado, la dignidad a la que estamos llamados es a que cada uno de nosotros se convierta en un sagrario que camina, en un sagrario que respira. Qué mensaje, qué dignidad tan alta la que estamos llamados, que ojalá el Espíritu Santo nos ayude a comprenderla. Y el que lo hayan vivido los santos beatos y ya canonizados, santos que mencioné o santas que antes mencioné, significa que es posible y que es real. No significa esto, Wilson, que con apenas te consagres ya eres un sagrario vivo, o sea, ya queda la Eucaristía físicamente en ti. No, Dios la va haciendo poco a poco en la medida de tu fe, de tu santidad, de tu esfuerzo por hacerlo. Pero lo que sí quiero que quede claro con esta llamada es que el primer paso es conocerlo, ya el que está escuchando esto lo sabe. El segundo paso es desearlo, quererlo. Y el tercer paso es ofrecerte a Dios. Claro, es decir, Señor, ya conozco este misterio, yo quiero ser tu templo, quiero que hagas dentro de mí un sagrario vivo, me ofrezco para hacerlo. Entonces el cuarto paso es pedírselo: Señor, haz en mí un sagrario, quiero vivir este misterio, quiero que en mí tú seas glorificado, adorado y venerado por siempre, quiero ser tu adorador eterno. O sea, es descubrir, como se lo dijo también Jesús a Bernabé, que Dios creó dentro de cada ser humano un pequeño cielo. O sea, porque el cielo se define teológicamente como el lugar donde Dios mora. ¿Dónde es? Pues no sabemos. Si es una dimensión, si es un lugar, no importa. Teológicamente el cielo es allá donde Dios mora. Pero es que Jesús nos reveló a través de esta devoción que Dios creó un pequeño cielo en cada persona, porque Dios quiere morar en cada persona. Y no solo espiritualmente, sino también físicamente. ¡Qué maravilla! Dios nos hizo para ser su sagrario vivo, Wilson. ¡Qué misterio! ¡Qué hermoso! Y por eso estoy tan agradecido con esta llamada, con esta oportunidad de compartir esto con los que escuchan la voz de María, para que muchos que no conocían esto, a partir de ahora lo sepan y tengan la iniciativa de profundizar más en ello y ojalá de encaminarse en esta dirección. Amén. Muchísimas gracias, querido hermano. Pues como usted sabe, el tiempo en televisión, en radio es corto, pues le agradecemos muchísimo por su enseñanza, por este momento de poder aprender. Quizás muchas personas se han quedado maravilladas porque realmente hay cosas que desconocíamos y pues para nosotros es un regalo el poder ofrecerles este tipo de enseñanzas también de doctrina y de enseñanzas espirituales. Ha sido realmente fabuloso, maravilloso todo lo que hemos aprendido en esta hora sobre la devoción a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo en este mes de julio. Muchas gracias, ha sido nuestro querido hermano
Mauricio Saeta desde la ciudad de Medellín, en la República de Colombia. Este ha sido un programa especial del Buen Samaritano, quienes habla el doctor Wilson Druet. La próxima semana con más temas de salud. Y pues, gracias hermano, gracias por el último mensaje. Muchas gracias Wilson por esta invitación y mi bendición a todos los que escuchan la voz de María, que la próxima sangre los cubra, ahora y siempre, y que se animen a conocer más en este misterio, profundizar más en este misterio tan hermoso, esta tan alta a la que estamos siendo llamados, que no solamente a ser sellados con la sangre de Cristo, sino a hacer de cada uno de nosotros un templo vivo de Dios, un tabernáculo santo. Dios los bendiga y la Santísima Virgen María los cubra con su poderoso manto y los lleve de la mano a Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Está